Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Una de las principales actividades que modificó la pandemia fue la educación, la asistencia a las clases, la metodología que se implementaba. En medio de estos cambios sobre el año lectivo, un profesor logró destacarse por adaptarse más rápido, pero además inspirar a sus estudiantes. Por eso hoy la Fundación Compartir reconoció su labor entre más de 500 experiencias exitosas en todo el país. Y así es el protagonista de este premio. Nos acompaña esta noche el profesor Fabián González. Profesor Fabián, bienvenido a Sala de Prensa. Buenas noches, Daniela. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta como mi equipo de tenerlo a usted con nosotros esta noche y por supuesto le extendemos nuestras felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, profesor, comencemos. Estar aquí en el programa. Muchísimas gracias. Profesor, comencemos hablando de su trabajo. Usted dicta clases de matemáticas en el Colegio República de Guatemala, que, si no me equivoco, está ubicado en la localidad de Engativá, en Bogotá. Sí, señora. Yo soy licenciado en matemáticas. Le cuento una infidencia. Este es mi primer año en primero de primaria. Llevo ya 10 años en educación, pero siempre había estado en bachillerato. Entonces, ese fue el primer reto del año 2020. Bueno, ¿y cuántos son sus estudiantes? Solamente en primero nos dice que dicta clases. Sí, señora, los 3 primeros del colegio. Entonces, tengo 108 estudiantes aproximadamente. Bueno, 108 estudiantes. Profesor, a usted lo destacaron por la iniciativa Aprende Conmigo, una iniciativa pedagógica que usted desarrolló. ¿En qué consiste? Bueno, todo empezó cuando empieza el tema de pandemia, entonces nos dicen se van a la casa. Las primeras semanas nos pidieron como unas guías con las que podíamos trabajar, porque pues tampoco pensábamos irnos todo el año. Y yo hice como algunas guías relacionadas con temas de matemáticas, de nociones lógico-matemáticas, pero que estaban también conectadas con el tema del COVID. Entonces les pedí a los niños hacer clasificación, correspondencia, secuenciación con el tema del lavado de manos, bueno, entre otras dinámicas de matemáticas de grado primero. Y ya después nos dijeron, no, nos tocó seguir en las casas y pues mirar a ver cómo damos las clases. Yo decía, no me puedo quedar con la guía. Entonces exploré, yo tengo niños de estratos 2 y 3, algunos de ellos no tienen acceso a computador, no tienen tablet. Exactamente tenían como el celular de sus papás y sus mamás. Y entonces desde el WhatsApp empecé a enviar algunos videos cortos donde daba unas explicaciones, me disfrazaba, hacía pues un montón de material didáctico, ahí pues interactivo con ellos y con ellas, y empezamos un acercamiento pues a través del WhatsApp. Y ya después dije, no, pues subamos esto al canal de YouTube, todo muy artesanal, yo no tenía ni idea de edición, de nada. Y en eso ya otras personas empezaron a escribir, que estaban como desarrollando algunos tutoriales, que algunos niños que no iban al colegio, porque pues los papás decidieron que este año lo iban a poner en stand-by, estaban como desarrollando algunas de esas tareas que yo colocaba ahí y me solicitaban guías. Bueno, ya el proyecto se dio a conocer en otros escenarios y fue en Ucompensar donde dijeron, profe, oiga, esto está muy chévere, ¿por qué no lo postulamos a la Fundación Compartir? Que este año 2020 está dando el reconocimiento de educadores que inspiran. Entonces ahí surgió toda esa experiencia, ahí surgió el reconocimiento. También hacíamos podcasts donde enviábamos, lo digo enviábamos porque lo hacíamos con mi esposa que es licenciada en educación preescolar también. Y resulta que enviábamos audios como en especies de programas de radio. Ya después lo subimos a Spotify y ya está el canal que es ¿Por qué? Preguntas de niños y niñas, donde invitamos profesionales de la salud que nos enseñan a cuidarnos dentro de la pandemia. Y pues ahí resumo como algo de la experiencia. Qué maravilla, profesor. Cuéntenos un poco ese proceso al comienzo. Dejan las aulas y bueno, nos vamos obligados a las casas porque nos vamos a un confinamiento. Pero antes de que usted pensara en esa estrategia, en esa iniciativa Aprende Conmigo, ¿cómo venía el comportamiento, la actitud
de los estudiantes, ¿cómo se venían mostrando? ¿Usted qué notó en ellos que estaba pasando? Porque de pronto pudo haber sido un detonante también para que usted creara esa iniciativa. Aprende conmigo. ¿Qué pasó en estas primeras semanas de Bueno, clases? como teníamos niños tan pequeños, yo siempre les digo, nosotros los profes siempre éramos muy reacios a dar nuestro número de celular porque pues temíamos que nos estuvieran llamando y pues ocupando nuestro tiempo libre, pero este año nos tocó. Claro. Entonces ya empezamos a ver lo que hacían en las casas, ¿no? Ya nos dimos cuenta que papás y mamás son indispensables en este proceso y más cuando son niños tan pequeños. Entonces mirábamos cómo asesoraban sus tareas, empezamos a ver que algunos tenían pues cierto tipo de angustia porque pues de todas formas las noticias abundaban y a pesar de que las noticias no están diseñadas para los niños y las niñas, ellos las ven así como las ven los adultos y esa angustia se transmite. Entonces yo dije, no, tengo que empezar a enviar algunos mensajes dentro de los videos, dentro del podcast, donde les diga, mire, yo también estoy acá, esta es mi casa, me encuentro bien. Y ellos me enviaban de vuelta a través del WhatsApp, profe, estamos bien también de salud, mi mamá está bien, mi papá, pero yo les decía, los extraño y había como, tratamos como de empezar a nivelar, a veces también digo tratamos, porque las profes de primero pues también empezaron a hacer cosas parecidas a las que yo hago y lo mismo en el colegio. Y digamos que hicimos como un acercamiento grande para empezar a bajar ese nivel de estrés que los niños y las niñas manejan, ¿no? Porque los adultos transmitimos a veces la información igual que como nos las transmiten a nosotros y resulta que ellos las toman de otra forma. Entonces, también siento y es un llamado que los medios de comunicación y todo este tipo de estrategias deben pensar en cómo transmitir este tipo de mensajes a los niños y las niñas, ¿no? Claro, y Que además debe ser está diferente. comprobado por expertos que ellos fueron los que más sufrieron lo que ocurrió durante la pandemia, ese cambio tan abrupto que vivió el mundo. Profesor Fabián, pero hay otro punto importante y es que lograr la atención de los niños de primero de primaria pues no es una tarea sencilla. ¿Cómo garantizaba a la distancia que ese proceso de aprendizaje fuera lo más parejo, lo más equilibrado posible? Pues todo el tiempo estaba haciendo videollamadas, estaba por WhatsApp, también después WhatsApp creó algunas salas de video chat que hicieron como en convenio con Messenger, si no estoy mal, bueno, es que WhatsApp es de Facebook, ¿no? Y abrieron cupo para que dentro de esas salas hubiese 50 personas, o después fueron como 100. Entonces ya empezamos a comunicarnos, porque es que los papás hacen recargas del celular, pon tú, recargan 10.000 pesos y compran una serie de datos y eso les alcanza como para una semana. Entonces esa sala pues no cobraba el acceso, lo único que no permite la sala es como silenciar micrófonos, bueno, y otras cosas, pero pues a través de ahí empezamos con el tema de la sincronía, para que ellos no se perdieran y no dijeran, bueno, mi profe no está. Y lo segundo, pues como puedes ver en el canal de YouTube, es disfrazarse, enloquecer, hacer miles de maromas, ejercicios como la recta numérica, donde los llevo al circo y les muestro una trapecista y les muestro cómo colocar los números naturales, ejercicios de geometría, donde hacemos que un pez se convierta en una piraña a través de origami, pero también aprendemos un sinfín de conceptos geométricos. Entonces, cada actividad iba ligada a, a ejercicios que los ponían a pensar, pero que además también eran divertidos, ¿no? Por ejemplo, el tema del podcast, ¿no? Yo invité a algunos profesionales de la salud, son reales los profesionales de la salud que están allí, y ellos nos contaban, nos daban consejos. Hay un capítulo de una amiga que es fisioterapeuta y nos cuenta cómo sentarnos bien, por qué no agotar los ojos en el computador, qué hay que hacer pues para tener buenas posturas, etcétera. Se llama pausas activas para niños y niñas. Y ahí lo que hacíamos era como ir narrando, oye, mírame que a mí me pasó esto, mi mamá me decía que me sentara bien y yo no lo hacía. Entonces ellos como que se sentían identificados y alguien me decía, como un niño pequeño oye un audio de 20 minutos, que fue, los últimos ya eran de 20 minutos, yo le decía, porque todo el tiempo estamos hablando como si fuéramos niños y contamos historias que les pueden pasar a ellos. Entonces, todo el tiempo se sentían identificados. Además que escuchar la voz del profe a esa distancia, pues los hacía que cada contenido se apropiara. Ellos retroalimentaban todo el tiempo, me enviaban videos, profe, hice esto, tengo tal duda. Entonces, todo el día era un sinfín de, sin limitantes, tampoco pusimos límites en horas.
pero también aprendimos normas de etiqueta, pues a respetar al otro en los temas de virtualidad. Es decir, que la tecnología terminó siendo un aliado importante para todos, tanto para usted como profesor, como para los niños, para la familia, ¿no? Fue como una obligación, prácticamente hay que recurrir a estos espacios tecnológicos, a estas redes sociales, dándoles un uso bien interesante y necesario, ¿no? Responsable, sobre todo. Responsable, sí. Digamos que hubo un balance curioso, ¿no? Porque pues evidenciamos un sinfín de dificultades socioeconómicas que hay en nuestro país, específicamente pues en nuestra ciudad de Bogotá, porque sí, la estrategia virtual está muy chévere y llegamos a muchos niños, pero también nos dimos cuenta que hay muchos a los que es muy difícil llegar. Entonces, en ese caso, pues nos tocó con ayuda del señor rector enviar algunos materiales a casa. Hicimos como ese escenario de ir y buscarlos hasta la casa, llevar contenidos, pero también se puede ver que este medio tecnológico nos ayuda a reencontrarnos como sociedad y a repensar muchas cosas. La escuela se puede dar en cualquier escenario siempre y cuando el maestro o la maestra esté dispuesto a entregar todo ese proceso de creatividad, ¿no? Yo conozco experiencias muy bellas, aparte de la mía, dentro del Colegio República de Guatemala, que uno dice, cuando el profe o la profe está empeñado en hacer su labor y está comprometido, pues salen cosas muy bonitas. Y la tecnología, pues aquí nos ayudó muchísimo. Pero también está el llamado a decir, ¿dónde están esos niños que la estrategia pues no llegó al 100%? Y tenemos que el año entrante pensar en cómo se atienden esas poblaciones. Exactamente, es una de las falencias, de esos vacíos también que nos ha dejado, o mejor, una enseñanza que nos ha dejado todo este proceso, en donde también hay que prestar atención. Profesor Fabián, pero no solamente los niños estaban viviendo por primera vez este proceso. Usted, como profesor en su casa, me imagino que esto también era nuevo, y los padres de familia. Hablemos de esos dos cambios, tanto para usted como para los padres de familia. ¿Qué tal fue también asesorarlos en este proceso con las aplicaciones? Sí, bueno, primero, jamás yo había dado clases, bueno, padre o madre de familia viera lo que yo hacía. Sí, los resultados se daban, pero nunca vieron una clase en vivo o nunca estuvieron viendo pues las locuras que se hacían allá en el salón de clase. Aquí ya ellos evidenciaron absolutamente todo, ya digamos que los maestros y maestras y pues específicamente yo teníamos un ojito más ahí encima de nosotros. Y entonces nos tocó, o me tocó a mí decir, hay que vincular a la familia, ¿sí? Yo digo que todos estos niños y niñas de grado primero que aprendieron a leer y a escribir, los que mejor lo hicieron fue porque tuvieron un apoyo más grande en casa, ¿no? Entonces, empezar a vincular papá y mamá, empezar a decir, bueno, es que ya la escuela no es solamente el profe y los niños, sino que hay un montón de componentes que a veces no estábamos teniendo en cuenta y que ahora pues estamos vinculando. Los papás también se pusieron en nuestros zapatos. Profe, qué difícil, si con mi solo hijo me han salido canas, yo no me imagino cómo es que le toca a usted con 35, 40 en un salón. Entonces hubo un tema de empatía muy bonito que se dio y que pues ha sido muy significativo. Qué bueno, profesor, pero además imagino que tuvo que adaptar su casa para todo el desarrollo de esta iniciativa de Aprende Conmigo. ¿Qué cambios también vivió de la mano con su esposa, en su casa? ¿A quiénes tuvo que involucrar? ¿Adiós sala? ¿Adiós comedor? ¿O qué pasó ahí, profesor? Sí, tocó reorganizar el estudio, tocó voltear una silla patas arriba, parar el palo de la escoba, amarrarlo con cinta, enmascarar y el celular amarrarlo ahí, hacer un trípode porque pues no podíamos tampoco salir y digamos que era como el recurso que teníamos en la casa. Nos tocaba turnarnos, entonces mientras yo estoy arriba dando la clase, tú estás abajo, otro día no, yo quiero arriba que está más amplio, entonces nos tocaba distribuirnos el espacio, tocó adecuar material, diseñar muchas cosas, pues el tiempo que se fue un poco grande, pero digamos que aprendimos de todo, que fue lo chévere, ¿no? Aprendimos a editar un video, no teníamos ni idea, no sabíamos. El primer video que subimos a YouTube nos lo bloquearon por derechos de autor y yo, ¿qué es esto de derecho de autor? Entonces Claro. tocó, no, busquemos una canción que no tenga, no tenga copyright, entonces así pues que sea libre y tocó meterle a los videos esas canciones para que no nos las bloquearan. Aprendimos a usar
cómo subir podcast a Spotify, un sinfín de cosas, y todo se adecuó. Los niños, yo tengo 2 hijos, uno de 8 y otro de 3 añitos, ¿Y qué tal fue esa colaboraron mucho. combinación? ¿Y qué tal fue esa combinación de dar clases y a la vez estar acompañando ese proceso de aprendizaje de sus hijos? Complejo. Claro. Complejo porque nos tocaba el tiempo todo, o sea, yo no sé ni cómo dimos. Pero también las clases que grabábamos, que no eran sincrónicas, nos tocaba después de las 10 de la noche, 11 de la noche, que ya se habían dormido. Entonces el tema de edición terminaba a 3 de la mañana. Sí, porque ellos despiertos no nos dejaban, subían, hacían ruido, entonces uno tocaba adecuar también horarios, ¿no? Y No trasnochar lo mucho. imaginamos. Una ardua labor que además es un claro ejemplo de que todos los días se aprende, ¿no, profesor? Profesor, ¿cómo se incentiva el pensamiento crítico en los niños de primaria? Denos un ejemplo de ese día a Bueno, hay día. que abrir de los niños. Yo me preocupé mucho que toda la pandemia había voces de adultos por todo lado, webinar, había conferencia, pero poquitas eran las voces de los niños y las niñas. Y entonces yo alguna vez le decía a mi esposa, es tan importante saber ellos qué piensan. Y cuando creamos el podcast fue ese. Incluso les escribíamos, envíenos sus dudas, qué quieren saber. Y nosotros contestamos. Nosotros hacemos un programa con lo que ustedes quieran saber. Entonces, el abrir primero el micrófono, en este caso que estamos en la virtualidad, abrir la voz de los niños y las niñas al mundo, es un primer incentivo porque ellos van a querer opinar. Y el opinar es parte del pensamiento crítico. Y lo segundo, mostrar las vivencias. Yo pienso que si uno lleva aprendizajes vivenciados donde se les muestren ejemplos reales, ¿sí? Donde los pongamos a opinar de cosas que ellos mismos viven. Entonces, a partir de ahí empieza a incentivarse la crítica, porque ellos van a saber en qué mundo están, que es un mundo que les pertenece, y aparte de que les pertenece, pues ellos tienen voz y voto en este mundo, ¿no? Y pues hay que abrir más ese espacio para que el pensamiento crítico se prolifere en los niños más pequeños, que de Y adultos seamos además, más críticos. claro, y además de incentivar esos espacios para despertar una posición crítica de nuestros niños, ¿qué podríamos mejorar en nuestro sistema educativo para migrar con mayor decisión a la virtualidad y que el proceso de aprendizaje sea más completo, teniendo en cuenta que este año nos quedó muy claro que la virtualidad también llegó para quedarse, profesor, y que la tecnología es una herramienta fundamental de ahora en adelante tanto para padres de familia, profesores y en todos los escenarios? Ya lo hemos vivido, incluso el teletrabajo está tomando fuerza, en fin. Entonces, volviendo al tema de ese aprendizaje con los niños, ¿cómo fortalecerlo o qué deberíamos hacer para fortalecer este sistema educativo de la mano de la virtualidad? Un primer escenario es, yo pienso que debe haber una mayor inversión del gobierno en muchas cosas, ¿sí? Todavía en Colombia no tenemos presente que la educación es lo más importante para un país, es el eje del desarrollo. Lo segundo, maestros y maestras motivados que realmente sientan que hacer parte de este escenario pues es positivo. Todos lo pensamos así, porque realmente hacemos todo esto pues con una vocación muy grande. Pero en sí siento que hace falta así un poco de capacitación. Nos dimos cuenta muchísimo este año porque pues a todos nos tocó ser muy autodidactas e ir aprendiendo, pero yo pienso que sí nos hace falta como capacitarnos en nuevas tecnologías, no quedarnos atrás y ver pues que con creatividad e impulso y también con ese contagio de cosas, ¿no? Porque esto se contagió por mi parte dentro del colegio, hubo un contagio para los profes porque ellos, el rector les contaba, el profe Fabián está haciendo esto y todos empezaron a hacer múltiples estrategias. Entonces el compartir experiencias es sumamente válido, es algo que debemos hacer. Si a Fabián le funcionó, pues a otros también les puede funcionar. Y hay que trascender en la educación, compartir, reconocernos como sociedad, pero sí es importante que como colombianos pensemos que la educación es un eje de desarrollo fundamental. ¿Y está pensando ya en otra iniciativa para el próximo año? Porque también entendemos la ocupación que debió tener este año con Aprende Conmigo, pero de pronto el profesor va más adelante y tiene ya algo planeado para el 2021. Claro, ya, pues primero le dije al rector, quiero estar con primero otra vez,
siento que tengo otras cosas ahí como por ir mejorando, mejorar la experiencia, y tengo una idea en mente que es hacer con literatura infantil, combinar matemáticas con literatura infantil, con un proyecto que se llama Los Libros que Hablan, que surge de uno de los tutoriales que aparecen en el canal de YouTube, donde les enseño a los niños simetría y les enseño a hacer que un libro hable a través de la geometría. Y he estado recopilando como cuentos clásicos y algunas ilustraciones para poder generar un proyecto que esté vinculando matemáticas y literatura. Pues nos alegra mucho esa iniciativa, nos alegra lo que está planeando, pero nos alegra aún más la decisión que tomó en un momento tan difícil como el que atravesamos este año. Pues su creatividad y sobre todo su amor por enseñar, su dedicación, pues lo llevó a los resultados que hoy estamos viendo. Yo creo que tanto usted como los niños necesitaban tenerlo en primero, necesitaban que usted dejara bachillerato por lo menos este año para que compartiera y pudieran hacer esta exitosa experiencia. Felicitaciones de nuevo, profesor Fabián, muchos éxitos, y el país necesita más profesores como usted. Le mando un abrazo. Muchas gracias por la invitación. Jamás pensé estar en estos medios. Todo lo que hice con la estrategia lo hice de corazón. Nunca esperé un reconocimiento, pero somos muchos que estamos así en Colombia, haciendo las cosas con el alma. Muchas gracias a Caracol por las invitaciones que ha tenido el día de hoy, y espero pues que estén pendientes ahí de redes sociales a ver pues qué más va a surgir en el tema educativo. Por supuesto, le vamos a seguir la pista, y una vez más nos encantó mucho tenerlo con nosotros. Un abrazo, profesor Fabián. Hacemos una pausa y al regreso estará con nosotros Ricardo Ospina para contarnos qué tiene hoy en su radar. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Ya está Ricardo Ospina, director de Servicios Informativos de Blue Radio, para contarnos qué tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar, aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora, la nueva cúpula de la Policía Nacional, que ya comenzó el trabajo en el terreno directamente. El presidente Iván Duque anunció en las últimas horas la salida del general Óscar Atiortúa de la dirección de esa institución, luego de varias controversias y luego de 2 años al frente de la institución policial. Entre otras cosas, Atiortúa tuvo que afrontar el atentado del ELN contra la Escuela de Policía General Santander, que dejó 19 cadetes asesinados. Pero además de ello, estuvo involucrado en varios escándalos, uno de ellos que lo tiene a puertas de su destitución en la Procuraduría por posibles irregularidades en contratos para construcción de casas fiscales en el Centro de Operaciones Centrales de la Policía en el municipio de San Luis, en el departamento del Tolima. Pero además de ello, el general Atiortúa ha estado en los últimos meses en el ojo del huracán por prácticas que pueden considerarse de abuso y de brutalidad policial, entre ellas por cuenta de la muerte del joven Dylan Cruz en noviembre del año pasado, por la muerte del abogado Javier Ordóñez en septiembre de este año a manos de 2 exintegrantes de la policía, y por los hechos que ocurrieron después, en los que algunos integrantes de la institución en Bogotá dispararon contra la multitud y habrían causado la muerte de algunas de las 13 personas que perdieron la vida en esos hechos dolorosos. Llega a la dirección de la policía el general Jorge Luis Vargas, un hombre curtido, bumangués de 35 años de servicio, que ha sido fundamentalmente un hombre de la inteligencia, de la DIJÍN, de la DIPOL, con muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, con la DEA, con la CIA, también con el FBI, con las agencias europeas, que ha dicho que desde ahora se va a concentrar en 3 ejes. Primero, lucha contra los objetivos de alto valor, los cabecillas de los grupos disidentes de las FARC, del ELN y del Clan del Golfo, entre ellos alias Otoniel. Mejorar la seguridad ciudadana, acercarse más a la gente y sobre todo atacar al narcotráfico. Está, como decíamos, comenzando directamente en el terreno. Ha estado en Arauca en las últimas horas el general Vargas buscando a los responsables del atentado contra la fuerza pública en la frontera con Venezuela, que en las últimas horas dejó un infante de marina muerto y 5 policías heridos. El general Vargas responsabilizó a las disidencias de las FARC, al GAOR 10 exactamente, que delinquen en la frontera entre Colombia y Venezuela, de este acto terrorista. Viene un reto gigante para la nueva cúpula de la policía. El subdirector será el general Hubert Penilla,
para mejorar la confianza de la gente en la policía, que ha venido de capa caída en las últimas encuestas de percepción. Gracias, Ricardo. Y así llegamos al final. Los dejamos con Signo Pesos. Buenas noches.